es que solíamos esperar ahí 5 para dar un poquitín de margen, que me da pena de que entre gente ya con el tema iniciado, pero bueno, como estáis tan verdaderamente aquí situados, pues vamos a dar comienzo. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Rafael Lobeto Lobo, que es miembro del Consejo Superior del Centro y muchas más cosas, abogado y experto en seguridad marítima, etc. Bueno, para que haga el saludo institucional hoy, excusando a Valentín Martínez Otero, presidente del centro, que no ha podido venir al final. Entonces, bueno, Rafael, tienes la palabra. Buenas tardes. Micro, que hay mucho sordo. Buenas tardes a todos. No he hablado con el presidente, simplemente me han dicho en secretaría que no podía venir, y sí he hablado con el presidente adjunto, que os envía un saludo, no podían venir hoy. La verdad es que estaba un poco preocupado pensando que íbamos a ser solo la familia, pero no. Entonces vemos que todavía hay, digamos, valentía entre nosotros, porque no está muy católica la parroquia y hay un número de personas fantástico aquí hoy. Por lo tanto, os saludo en nombre del presidente, en nombre del presidente adjunto y actuó Ricardo, salvo en casa, en el resto manda en todos los sitios absolutamente, o por lo menos se manda en mí. Bromas aparte, esta noche pasada pues os tengo que dar una mala noticia, porque hace 2 años, nos recordamos ahora con Ricardo Gayol, presentamos aquí nosotros, fantásticamente, el libro del médico del Che, que se llamaba Omar Fernández Cañizares. Entonces hicimos un libro que yo prologué, que hemos presentado en Gijón, en Oviedo, en Gibara, en Cuba, y que teníamos pendiente presentar con él en La Habana y en Santiago. Él era de Santiago, pero lamentablemente falleció, entonces lo presentaremos, pero con él en el corazón y en la memoria. Omar juega un papel muy importante, y primero porque enlaza a Fidel Castro con las juventudes universitarias, con la FUE de Cuba, y toma Puerto Padre, lo nombra Fidel comandante, y juega, y es nada fácil, un héroe de la revolución, fue perseguido por todo ello y juega un papel muy importante. Yo lo conozco en Asturias, en la Cuenca, y es el delegado de la Fundación Fili Custobel y su señora Marina, de Oviedo, espectacular Marina, y él son los delegados nuestros en Cuba. Por lo tanto, hemos vivido todos estos años donde hemos montado campamentos para los jóvenes cubanos, hemos hecho muchísimas cosas. Hemos traído delegaciones acá y delegaciones a Cuba, y os sensibilizo porque de sentir a Cuba y de ser amigo de ellos, este es un buen momento para ayudarlos, porque es ahora cuando lo necesitan, ¿no? Porque tienen muchas dificultades. Está bien que hayan ido los reyes, está bien que hayamos normalizado las relaciones institucionales, y está bien también que Europa haya cambiado una política totalmente nefasta, guiada pues por lo más, encima es grave, no solo por lo desorientada, sino porque si sus objetivos son acabar con el régimen, pues realmente lleva 60 años, o sea que son unos campeones, hay que darles un premio a la eficacia. Entonces, dicho esto, vamos a oír ahora una conferencia que tal vez solo quiero dar con el saludo institucional y el recuerdo a Omar. No voy a pediros que guardemos un minuto de silencio, lo guardamos en los corazones, pero nos acordamos de Omar, que jugó un papel muy importante en la Revolución Cubana, que ha sido nuestro delegado. La Fundación veremos qué hacemos en Cuba, en su memoria, cuando podamos ir a Cuba. Pero os decía que vamos a asistir ahora, cambiando de nuevo el chip, a algo muy importante. Todas nuestras vidas, queramos o no, van a estar afectadas por lo que nos van a contar. Entonces podemos mirar para otro lado,
o podemos hacer lo que hacéis vosotros y nosotros hoy, que es asistir a escucharlo para saber cómo podemos utilizar la parte positiva de eso que va a pasar, porque que va a pasar es seguro y que nos va a afectar de muy distintas maneras. Y yo diría que para poder ver cómo ese impacto se hace lo más positivo posible, porque unas partes del impacto seguramente tendrán repercusiones sobre la salud, repercusiones sobre el medio ambiente, repercusiones sobre la energía, el transporte, la movilidad, sobre todas las cuestiones de nuestra vida, sobre cómo nos podemos atender a todos nosotros, cómo nos pueden atender en casa cuando estemos delicados, etcétera. Miles de cuestiones y de factores tienen que ver con lo que vamos a ver ahora. Por eso está muy bien escogido, lo felicito, el impacto social de la transformación digital, imparable, ya. Entonces, como veis, además produce guerras entre los yanquis y los chinos, sobre todo por el Donald Trump, pero bueno, no hay mancos en esas guerras, y Europa tendrá que tomar decisiones con la nueva comisión que toma posesión dentro de 15 días o por muy poco tiempo, una vez que se culmine el proceso, y Europa tiene que tomar decisiones sobre cómo los europeos, desde nuestros conceptos, desde nuestros principios, desde nuestros valores, nos enfrentamos a esta nueva realidad que, queramos o no, está ahí. Casi todas las empresas que manejan esa realidad son o americanas o norteamericanas o chinas. Por lo tanto, Europa no puede perder ese tren, porque todo lo que nos afecta, todos los datos sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre nuestra movilidad, van a estar en manos de estas multinacionales. Por lo tanto, Europa debería tener una política activa para saber cómo orientarnos, no para confrontar con el futuro, porque eso no es posible, pero sí para proteger nuestro modo de vida, proteger, aunque sea imperfecto, como diría Ricardo, y además estoy de acuerdo con él, es imperfecto, pero los otros son más imperfectos todavía, son más insolidarios. Entonces, es muy importante que el Centro Asturiano y las jornadas y las conferencias que organiza Ricardo y hoy con nuestro amigo afronten esta realidad. O sea que, en nombre del Centro Asturiano, gracias por venir. Ya no somos tan pocos, estamos casi en el máximo conseguido, Ricardo, o sea que prácticamente es posible que estemos en el máximo, y o sea que muchas gracias por estar aquí, y ya tiene la palabra Ricardo. ¿Quieres tú, no? Sí, voy a hacer la presentación yo. Muy rápido. Bueno, que perdone a nuestro conferenciante que se nos haya cruzado un acontecimiento como el que acaba de citar Rafael, y que por eso hayamos tenido que alargar un poquitín la presentación. Bueno, yo voy a limitarme a hacer la presentación ya del acto, puesto que Rafael ha incidido. Solo quería decir una cosa, que para mí conocer a Omar y a Marina, que fueron unas pocas horas, tengo que agradecérselo a Rafael, pero quiero decir que eran personas que traslucían coherencia, veracidad y compromiso. Y eso está por encima un poco de, incluso, pues de las opciones ideológicas de cada uno, ¿no? Pero el compartir un rato con esas personas era aleccionador, y yo por eso llevo a Omar en el corazón, y Marina, que le hacía además un perfecto acompañamiento, que los tengo en el recuerdo. Y además tenemos ahí su libro, que por cierto está grabado en la 11, para que lo sepáis. Lo que no recuerdo ahora muy bien era el título, que era 3. A ver si lo averiguas, el título, para que lo digamos al final. Bueno, vamos a empezar con este acto, las sesiones ordinarias del Foro de Integración Social correspondiente a este curso 2019-2020. Solemos tener como mínimo 3 sesiones en el curso ordinarias, pero luego se van escapando siempre algunas sesiones extraordinarias. Ya el día 8 de octubre abrimos de forma especial el curso con la presentación del libro de poemas Apagado Silencio de Juan José Ordóñez. Fue un acto al que lamentablemente no pude asistir porque tuve una pequeña operación en la mano izquierda,
tenía que ser la izquierda, y porque es la que más utilizo. Y entonces, en ese sentido, pues, no sentí mucho no acudir, pero será un libro que van a pasar al braille y que haremos una presentación ad hoc en la 11 una vez que esté la obra transcrita al braille. Bien, entonces hoy empezamos lo que son las sesiones ordinarias. Y como ya hace tiempo sabéis que este foro lleva 25 años de vida y bueno, ya en enero cumplimos los 26, así que, en fin, es un foro veterano. En un principio lo dedicábamos a temas muy estrictamente de atención social, ¿no? Pero hemos ido abriendo un poco el abanico porque lógicamente el desarrollo de la sociedad, de la calidad de vida, de las políticas sociales, es algo que va muy vinculado a un desarrollo, como ahora citaba Rafael, mucho más integral, ¿no? Y eso nos ayuda a ir entrando en otros temas que, si bien no parecen directamente de lo que digo, foro de integración social, pero al final repercuten de una manera absoluta en esto, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer esta primera sesión y voy a presentaros muy rápidamente al conferenciante. El conferenciante que yo le capté dando esta charla en una cooperativa de mayores en Torremocha de Jarama, y dije, joder, qué tema más interesante para nuestro foro. Y entonces le dije, hombre, si no te importa venir a nuestro foro a hablar de esto. Y bueno, pues os presento a Jaime Benedito Ruiz, que aparte de ser cuñado mío, pues es un gran experto en lo que vamos a hablar hoy. Lleva, después de sus estudios universitarios, licenciado en matemáticas, lleva como 17 años trabajando ya en este tipo de cuestiones. Está en la empresa Everis, donde es el responsable de servicios de estrategia tecnológica y bueno, ha tenido una vida, diríamos, profesional muy rica. Ha tenido una estancia de unos 5 años en Chile, donde dirigió allí los servicios de su empresa, y bueno, en ese sentido creo que su experiencia, aun siendo una persona joven todavía, pues es muy dilatada. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Pues fijaros, es que el tema de la transformación digital ahora lo está invadiendo todo, tiene una transversalidad verdaderamente potente, ¿no? En este mes he estado en 2 actos donde hemos de alguna manera entrado en esa cuestión, aunque sea en formas distintas, ¿no? Tuvimos el día 29 de octubre un debate en la 11 sobre el acceso a las nuevas tecnologías para las personas ciegas o con otras discapacidades, y tuvimos allí una mesa con 4 ponentes, alguno de ellos está por aquí, como Juan Carlos Chicote, y bueno, que agradezco mucho que haya venido hoy también. Y luego, por otro lado, pues no sé si hay alguno más que no lo haya visto yo, que no, a lo mejor mi vista no ha alcanzado. Después estuve en la Asociación Española de Derecho Financiero en un debate donde se está hablando de la fiscalidad digital. Y ahí hay unos temas muy interesantes en marcha, pero que van muy lentamente, porque es muy difícil conseguir aquilatar en un mundo tan internacionalizado, aquilatar los temas, y lógicamente pues hay propuestas de la OCDE y de la Unión Europea, hay una propuesta de directiva sobre este tema, pero en fin, van caminando muy lentamente, pero eso está en marcha y espero que sea irreversible en términos de que se implante. Luego ya podremos discutir mucho sobre la forma de hacerlo. Bueno, pero Jaime Benedito Ruiz nos va a hablar hoy fundamentalmente de lo que supone el impacto social de esta 4ª revolución industrial, de esta transformación digital. Y bueno, yo no le quiero robar más tiempo. Solemos, Jaime, tener aproximadamente unos 30 a 35 minutos de exposición, 40, o sea, dejamos un poco el margen al ponente, y luego queremos que haya un pequeño coloquio. Como luego nos tomaremos una sillina y tal, pues a ver si podemos terminar la charla para las 9:15, 9:30 aproximadamente. ¿Vale? Bueno, pues tienes la palabra y un millón de gracias
por acompañar a esta sala que tienes hoy, que no está especialmente fría. Hoy queremos ambiente. Venga, adelante. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros y efectivamente se ve que hay ambiente en la sala. Bueno, para que me conozcáis un poco mejor, aparte en mi tiempo libre, aparte de dedicarme al negocio de la consultoría y de la, digamos, transformación digital y tecnológica, en mi tiempo libre, bueno, me gusta pasar el tiempo con mi familia y amigos, hacer deporte, viajar y leer, ¿vale? Bueno, os voy a contar en un inicio un poco lo que son conceptos de lo que es el negocio digital y la transformación digital, para que entendáis un poco, digamos, desde el punto de vista de la industria, a qué nos referimos cuando hablamos de negocio digital y de transformación digital. Y luego, que es principalmente a lo que yo me dedico, es decir, es el ámbito en el que yo me ejerzo profesionalmente. Y luego sí que haré una derivada de cómo pienso, en mi opinión, que, digamos, esta transformación digital y esta emergencia tecnológica está cambiando la sociedad y está cambiando un poco la forma, o va a cambiar en la que vivimos. Y al final de la presentación, bueno, pintaré unos escenarios de futuro que creo que es hacia donde nos encaminamos. En algunos casos creo que ya estamos ahí, tampoco es que sean grandes predicciones, creo que ya lo estamos viviendo, pero a lo mejor probablemente no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, comienzo contando un poco a qué se denomina negocio digital, ¿vale? El negocio digital, Gartner lo definió. Gartner es el analista de referencia de tecnologías del mercado, y lo definió hace ya 4 años como la creación de nuevos modelos de negocio donde no hay diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual. Por entendernos, podríamos decir que son nuevos modelos de negocio que realmente están muy sustentados en la tecnología, que tecnologías además, digamos, podríamos llamarlas disruptivas, habilitan la creación de nuevos modelos de negocio, ¿vale? Y de nuevos ecosistemas empresariales. Hablábamos de la cuarta revolución industrial. Realmente, ya lo hablaremos un poquito más adelante, hay autores que dicen que en realidad seguimos en la segunda revolución industrial. Hay otros que dicen que estamos en la cuarta, ¿vale? Bueno, yo creo que el término cuarta revolución industrial tiene un poco de marketing. Probablemente creo que seguimos en la segunda y que bueno, realmente estamos perfeccionando cosas. Pero bueno, lo hablaremos más adelante, tampoco es que sea especialmente relevante. ¿Cuáles son los conceptos del negocio digital? El negocio digital, digamos, cuando yo trabajo con mis clientes y les ayudamos a su transformación digital, los conceptos en torno a los que manejamos el concepto de negocio digital tienen mucho que ver con lo que se llama el customer centric, que significa poner al cliente en el centro de los procesos y de los modelos de negocio. En este sentido, la experiencia de usuario ahora mismo es algo clave si una empresa digital quiere tener éxito, ¿no? Todos tenéis la experiencia de que aquella aplicación, aquella página web que más fácil se lo pone el usuario, que en los menores clics logra resolver una necesidad, es la que triunfa, la que nunca se cae, la que siempre acierta, la que está siempre disponible. Hay otro concepto que es lo que se llama la fragmentación de la cadena de valor. Tradicionalmente las empresas y las industrias tradicionales ofrecían todo el proceso de negocio de cara a sus clientes, digamos, de manera integral. Un banco, una aseguradora, digamos, te daba de principio a fin todos los servicios que tú necesitabas para contratar una hipoteca, para contratar un seguro, para comprar un coche, etc. En la transformación digital eso se fragmenta y entran nuevos actores que tienen soluciones tecnológicas muy especializadas que pueden hacer una parte pequeña de esa cadena de valor que se llama, de ese proceso de negocio. Y entonces emergen actores que, por ejemplo, te pueden poner un canal de venta en Internet para que los bancos vendan sus hipotecas a través de Internet. Facebook, Google, Amazon, en algunos casos ya están dando productos financieros y lo que tienen por detrás es bancos, y ellos son, digamos, el canal donde venden los bancos pueden vender parte de sus servicios, ¿no?
Hay otro concepto muy importante que es la monetización del dato y los sistemas basados en datos y algoritmos. Ahora mismo, digamos, las grandes compañías, gracias a la tecnología, son capaces de sacarle un rendimiento al dato muy elevado e incluso ganar dinero con él. Seguro que lo habéis oído o visto leído en el periódico, como las compañías venden datos, como otra vez los grandes gigantes tecnológicos o empresas que no conoce nadie y que son muy especializadas, utilizan los datos de los que disponen para vendérselos a terceros. Hablaremos de ello ahora en breve, con un poquito más de detalle. Hay otro concepto que es la cultura digital, las comunidades digitales. El mundo de la transformación digital tiene mucho de crear ecosistemas y crear comunidades de usuarios que se unen para un fin, ¿vale? Las compañías aprovechan el trabajo y el talento de la gente, ponen plataformas a su disposición para que el público, el ciudadano en general, pueda desarrollar componentes y pueda hacer determinados trabajos para determinadas compañías de la industria y las industrias y las compañías beneficiarse de ello. Ejemplos clásicos, por ejemplo, Google, por ejemplo, tiene abierto su tecnología y su código fuente, no el crítico y el corazón de sus sistemas y de su negocio, pero ellos distribuyen gran parte de su código fuente para que la comunidad de desarrolladores desarrollen con él y creen nuevas librerías, creen nuevos algoritmos, creen nuevas funciones que ellos luego integran en sus productos, es decir, tienen a la gente trabajando para ellos. El concepto de innovación continua, las compañías y las industrias que quieren sobrevivir en la transformación digital tienen que tener una capacidad de innovación constante. Pensad que la tecnología, cada vez se perfecciona y cada vez emergen nuevas capacidades tecnológicas de manera muy rápida, entonces aquellas compañías que no sean capaces de tener procesos de innovación continua, pues sufren una seria desventaja competitiva. Hay otro concepto que es el de la tecnología exponencial, también tiene mucho de marketing este término. Ahora veremos un poquito algunos ejemplos de tecnologías exponenciales que son las que nos permiten crear nuevos sistemas y nuevos modelos de negocio que al menos llaman mucho la atención. No sabemos si son buenos o malos para el cliente o para el ciudadano en general, pero son muy llamativos. La ciberseguridad, lo ha comentado antes Rafael, todo el tema de la seguridad en el ámbito de la tecnificación de la sociedad y de la transformación digital, es un asunto muy serio, ya existe un cuarto ejército, ahora mismo las amenazas entre países, muchas ya trascienden el terreno militar y se juega en el terreno virtual y hay ejemplos también muy notorios de ellos. En un periódico leí hace no mucho que vivimos una guerra fría digital en estos momentos. Hay otro concepto que es el de los ecosistemas, el de la economía colaborativa, en el que en ese modelo de comunitario y de cultura comunitaria, las compañías, gracias a la tecnología, pueden crear modelos de negocio entre ellas, integrando de una manera muy, muy elevada diferentes capacidades de unas industrias y de otras. Ahora mismo, seguro que veis cuando sacáis un billete de avión que se ofrecen ofertas de hoteles, de alquileres de coches, un montón de cosas. Todo eso tiene que ver con lo que se conoce con la economía colaborativa. Hay otro concepto que es el business as a service, la empresa programable, el negocio autónomo. Las compañías aspiran a tener sus sistemas que sean capaces de operar su negocio de la manera más autónoma posible y más desasistida posible. Muchas veces basadas en algoritmos, basadas en una automatización extrema, etc. Y también se habla de operaciones digitales, un poco en la misma línea de lo anterior, que tiene mucho que ver con la robotización, con la externalización de procesos y con, una vez más, automatizar al máximo
las operaciones y los procesos de una empresa. Voy a dar algunos ejemplos de lo que se conoce en la industria como tecnología exponencial. El concepto de omnicanalidad, por ejemplo, es poder ofrecer a clientes y ciudadanos servicios por múltiples canales. Todos conocéis las apps de los móviles, conocéis los portales web, ya está desembarcando lo que es la voz, ¿vale? En poco tiempo la experiencia de usuario va a estar muy marcada por la voz, ya habéis visto seguramente en los anuncios los altavoces de Google, Alexa de Amazon. Todo esto son interfaces de voz, por debajo hay inteligencia artificial, donde tú vas a empezar a navegar por internet sin estar delante de una pantalla, lo vas a hacer por voz. Y le podrás decir a tu altavoz que te saque un billete de tren, que te saque un billete de avión o que te diga el estado del tráfico. Las impresoras 3D es otro elemento emergente, seguro que habéis oído hablar de estas herramientas aplicadas a la medicina, por ejemplo, para crear prótesis, o aplicadas a la industria manufacturera para crear piezas sin intervención humana. El Big Data, seguro que lo habéis oído también, es el procesamiento de grandes cantidades de datos en tiempo real. Hasta ahora, procesar millones de datos o era muy difícil y muy lento, o no se podía hacer directamente. Ahora con el Big Data se pueden procesar cantidades enormes de datos en muy corto espacio de tiempo y poder tomar decisiones en base a ese análisis de datos. Las tecnologías cloud lo que nos permiten es tener un montón de recursos de procesamiento y tecnológicos sin tener que hacer instalación ninguna. Nos las proporcionan los proveedores de cloud tipo Google, tipo Amazon, que nos permiten capacidades de computación, almacenamiento, inteligencia artificial y una serie de cosas sin que nosotros tengamos realmente que instalar ni que implantar nada. La inteligencia artificial, los algoritmos, los ordenadores que toman decisiones, la capacidad de interpretar imágenes, texto, lenguaje natural que tienen las máquinas, lo hablaremos un poquito más adelante, también es otra de las tecnologías. El famoso blockchain, seguro que habéis oído hablar del Bitcoin. Blockchain es una tecnología que permite dar fe de determinados datos de manera totalmente segura, ¿vale? Se utiliza mucho en la industria financiera. Inicialmente el blockchain nació como una tecnología de la comunidad que suponía una amenaza para las entidades financieras tradicionales porque permitía hacer transacciones financieras sin un banco central o sin una autoridad central. Enseguida la industria se ha aprovechado del blockchain y de alguna manera ahora esta tecnología fundamentalmente está en manos de la industria financiera y tecnológica. Esa amenaza al poder financiero que había a través de esta tecnología, ha quedado neutralizada porque la industria se ha hecho dueña de ella, entre comillas, ¿no? Sigue existiendo esa comunidad, pero ha cambiado bastante. Hay otras tecnologías, los drones, el coche conectado, el coche autónomo, la biotecnología, la nanotecnología, etc. Todas estas, tecnologías, están transformando, como decía, los procesos de negocio, las industrias y la forma de entender el mundo de la economía. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar de cómo está cambiando el sistema empresarial. Decía Eisenhower en tiempos de la Guerra Fría que el mundo corría peligro de caer en manos de una élite científico-tecnológica. Vamos a ir viendo si esto es cierto o no a lo largo de la presentación. He hablado varias veces de la comunidad digital, ¿vale? Aquí ya estoy entrando un poco, me salgo un poco del discurso de la industria, que es lo que acabo de comentar, y ahora vamos entrando un poco en cómo está cambiando el ecosistema empresarial y cómo está cambiando una serie de cosas. He hablado antes de la comunidad. La gran parte de la tecnología
ha venido de manos de la comunidad. Cuando hablo de la comunidad hablo de las universidades, hablo de desarrolladores individuales que gracias a la tecnología se establecían en comunidades virtuales y entraban en contacto entre ellos. Y estas comunidades han creado, digamos, tecnología, digamos, muy valiosa, que de hecho podía permitir, digamos, grandes avances sociales. He comentado antes el caso del blockchain y del Bitcoin. Es una herramienta que permite descentralizar transacciones financieras, que no haya bancos centrales o que no haya intermediarios a la hora de hacer transacciones financieras. Y bueno, ya he contado cómo un poco la industria se ha aprovechado de ello, ¿no? O lo ha capturado. Otro caso muy relevante es Linux. No sé si habéis oído hablar, seguro que habéis oído hablar del sistema operativo Linux, de la empresa Red Hat. También era una empresa de software libre, en realidad originalmente era una comunidad de desarrolladores. Y bueno, la gran industria, llegado un momento, compró la compañía. Red Hat ahora pertenece a IBM, ¿vale? A IBM o Oracle, no me acuerdo. Pero bueno, ahora mismo ya pertenece a la industria y esa tecnología que fue desarrollada pues fue captada en este caso por las grandes tecnológicas. Luego tenemos digamos, las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas, como comento, en una gran parte han hecho una apropiación tecnológica de la tecnología de la industria. También ellos, por supuesto, han desarrollado una tecnología muy avanzada. Vosotros conocéis el buscador de Google, Facebook, Amazon, etcétera. Son, bueno, tecnologías que en algunos casos se han creado en un garaje por 4 personas. Y estas compañías, bueno, aparte de hacer una cierta apropiación tecnológica de lo que viene de la comunidad, una cosa que hacen muy bien es dar una visión civilizacional, muy filantrópica, hacia el resto, digamos, de la sociedad. Yo creo que ya últimamente esto ha cambiado y ya nadie las identifica digamos, con una aproximación filantrópica, pero es cierto que hace relativamente pocos años, bueno, todo el mundo estaba maravillado con el buscador de Google, con la red social de Facebook, con todas las capacidades que daban supuestamente gratis a los ciudadanos y bueno, tenían una reputación muy alta. Todo esto yo creo que ha cambiado recientemente. Luego están lo que se llaman los nativos digitales o las compañías puramente digitales, que su negocio está totalmente basado en la tecnología. Son los Uber, son los Spotify, los Airbnb, el propio Amazon. Son empresas completamente tecnológicas, han nacido tecnológicas. Estas compañías, muchas veces, sus modelos de negocio se basan en la intermediación. Es decir, ellos lo que ponen es la plataforma. Airbnb no tiene ningún hotel. Spotify no produce canciones. No patrocina grupos. Uber no tiene flotas de coches. Ellos lo que ponen es la plataforma tecnológica. El propio Amazon lo que hace es, no en todos los casos, pero en gran parte de su negocio lo que hace es integra vendedores. Ellos lo que ponen es un canal de venta al vendedor. Esto es lo que se llama la economía de plataformas o la economía o parte de la economía colaborativa. Y bueno, es un negocio basado, digamos, en la plataforma tecnológica. Y luego está el negocio tradicional, que se ve muy amenazado por estas compañías digitales y por las grandes tecnológicas, que están haciendo unas grandísimas inversiones para hacer una reconversión a toda velocidad e intentar ser empresas tecnológicas e empresas digitales. Hay una digamos, tendencia en el mercado, que es que todas las compañías quieren hacer lo que no es, digamos, su origen de negocio fundacional. Es decir, BBVA quiere ser una empresa tecnológica, Google quiere ser una empresa financiera, Inditex quiere ser una empresa de transporte y logística, etc. Bien. Eso es un poco la pelea que hay en el mundo empresarial. ¿Qué sucede en el mercado laboral? El mercado laboral está cambiando significativamente, ¿no? El niño Becerra dice que vamos hacia la sociedad de los 3/3,
donde tendremos un tercio de estables, un tercio de precarios y un tercio de excluidos. Bueno, yo no sé si vamos o ya casi estamos, ¿no? Pero bueno, vamos, como decía Rifkin hace ya 30 años, decía que las tecnologías de software nos iban a llevar cada vez más hacia un mundo sin trabajo. Es cierto que la alta automatización y la tecnificación de los negocios nos está llevando hacia ahí. Es decir, los trabajadores estables cada vez, digamos, son más... hay una tendencia en el mercado en el que los trabajadores, digamos, que tienen más talento son los que tienen la capacidad de sobrevivir en este entorno. Es decir, las grandes compañías lo que buscan a día de hoy son profesionales con muchísimo talento para hacer este proceso de automatización. Y en este sentido, pues digamos, aquellos que no logren hacer una carrera o tener unos estudios que permitan automatizar al resto, pues lo van a tener un poco complicado. En este sentido, bueno, otra noticia que comento aquí, hace 5 años Facebook compró WhatsApp por 20.000 millones de dólares, que es casi el presupuesto de la Comunidad de Madrid, no llega, pero va por ahí, y era una empresa de 70 empleados, por ahí irá. El niño Becerra lo acabo de comentar, bueno, nos comenta que el precariado y la gente con varios empleos muy precarios, muy mal pagados, a tiempo parcial, los famosos mini-jobs, los contratos temporales, pero temporales que se dan casos en algunos países que se estipulan hasta de 1 hora, es decir, o sea, en Alemania, Inglaterra, que de esto se dieron cuenta hace tiempo y que ya al inicio de los 2000 empezaron a trabajar todo el tema de los mini-jobs, manejan una legislación laboral donde puede haber contratos de 1 hora, ¿no? Y bueno, todo esto está relacionado con el concepto de economía colaborativa. A ver, la economía colaborativa para mí es un concepto en realidad muy potente y que tiene una cara A, digamos, que puede llevar a aportar grandes beneficios a la sociedad, a través de las comunidades que hablaba antes, a través de que los usuarios puedan construir capacidades de forma comunitaria, sin intermediaciones, y en otra serie de ámbitos, compartir y reutilizar bienes que ya no utilicen o que no les están sacando el máximo rendimiento. Todo esto está muy bien, pero por toda la parte de la plataformización que comentaba antes, aquellos que controlen las plataformas donde se haga la economía colaborativa y donde se colabore, tienen grandes posibilidades de hacer una captación de recursos muy, muy elevada y, digamos, probablemente exagerada con respecto al valor que aporta. Vale, hablemos también un poco del impacto más allá del laboral en la sociedad. Digamos, ¿dónde nos está llevando, digamos, esta alta tecnificación? A ver, nos está llevando a un tipo de sociedad que en realidad ya existía, es decir, nosotros ya veníamos de un modelo social, digamos, productivista, es decir, que busca el máximo nivel de producción, ¿vale?, y el máximo nivel de consumo, y lo que hace, digamos, la tecnología es súper eficiente y súper eficaz para todavía llevar esto más al extremo. Gracias a la tecnología somos capaces de producir todavía con muchísima mayor eficiencia y de consumir con muchísima mayor eficiencia. De hecho, como bien sabéis, gran parte digamos, del uso de los datos y los algoritmos que antes comentaba van a día de hoy muy orientados a la publicidad. Es decir, a lograr que la gente compre tus productos. De hecho, emerge el concepto de hipersegmentación. Las compañías ahora ya no tienen segmentaciones, digamos, una compañía telefónica, digamos, hace 15 años tenía como, no sé, 15, 20 clases de clientes y los 5 millones de clientes que tenían los segmentaban en 20 clases de clientes. Ahora hay 20
millones de clases de clientes. Es decir, tú haces una segmentación individuo a individuo y haces una publicidad segmentada a individuos. Digamos, esta es la cara amable del uso de los datos en realidad, que son capaces de darnos ser muy certeros en los gustos y en las necesidades que podríamos llegar a tener. ¿Cuál, digamos, es el reverso de este uso de los datos? Bueno, pongo aquí una quote del programa de vigilancia masiva que reveló Edward Snowden hace ya algunos años, en el que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados espiaron a millones de personas con la ayuda de las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas además se prestaron a hacerlo por dinero. Digamos, ese acceso a los datos que tienen los gobiernos de alguna manera asegura un control social. Un control social que ahora no es necesario o no parece necesario, aunque ya se están manipulando las elecciones en base a estas tecnologías. Pero bueno, quizá en el futuro, y cuando veamos ciertos escenarios futuros, que contaré un poco más adelante, pues bueno, digamos, este control social y esta gran información que tenemos de los ciudadanos sea muy conveniente para escenarios, digamos, proclives al conflicto. Un par de notas más. Steve Jobs tenía prohibido utilizar a sus hijos el iPad en su casa, ¿vale? Esto es famoso cuando hizo estas declaraciones en una entrevista. Seguro que lo habéis leído también. Los colegios de élite de Silicon Valley no tienen ni un solo elemento tecnológico, digamos, cuando imparten clases. No utilizan ordenadores, no utilizan tablets, no utilizan proyectores, utilizan pizarras de madera, etc. Bueno. Y Marcus Gabriel, un filósofo alemán, dice que, bueno, que Silicon Valley son grandes criminales, que son como la Philip Morris, ahí lo podéis leer, que diseñan sus productos para hacerte adicto a ellos, como la heroína. ¿Vale? Bueno, todos los que usamos el móvil sabemos que tiene un componente adictivo claramente. Vale, vamos a ver los límites de la tecnología. Hay un concepto que es el tecnooptimismo, que bueno, muy manejado por la industria, que un poco nos dice, os lo podéis imaginar perfectamente, digamos, hacia dónde nos puede llevar la tecnología y los grandes beneficios sociales que puede comportar, ¿no? En concreto hay un ingeniero de Google, que yo creo que es el máximo exponente del tecnooptimismo, que es Caldwell, que fundó la Singularity University y maneja el concepto de singularidad. Él dice que la singularidad es el día que nosotros seamos capaces de construir máquinas un poco más inteligentes que nosotros. Esas máquinas a su vez serán capaces de construir otras máquinas un poco más inteligentes que ellas, y en esa progresión llegaremos a la singularidad. Ese es el concepto que se conoce como singularidad, ¿no? Bueno, esto forma parte de una visión, al menos de una parte de la industria y de algunos autores y también del mundo académico, ¿vale? Desde el mundo académico también hay muchas voces, bueno, que hablan en estos términos. También desde el mundo académico, desde el mundo económico, también hay un contrapeso o una contravisión. Hay un físico que se llama Jonathan Heuber, que, bueno, explica en un libro que en realidad esa es la gráfica que está ahí, que el ritmo de patentes que se han ido registrando, digamos, después de la revolución industrial, realmente es decreciente. Que en realidad el siglo XX y el siglo XXI no está siendo tan rico, digamos, en la creación de nuevas patentes y de nueva tecnología. Y en ese sentido también hay otro economista que se llama Tyrell Cowen, que en un libro que se llama El Gran Estancamiento, que ya tiene unos años, también dice que desde el año 73
realmente el nivel de la economía estadounidense en este caso no ha crecido, digamos, significativamente, y que los avances tecnológicos que ha habido en realidad han sido perfeccionamientos de tecnologías ya, digamos, pretéritas. El mismo teléfono tiene 150 años. Todo lo que tiene que ver con la electricidad, por ejemplo, y los sistemas basados en baterías, las baterías tienen 200 años, es decir, a la Luna llegamos hace 60 años, y ya no se va a la Luna, ya no hay Concords, ya no hay coches de 5.000 centímetros cúbicos, es decir, hay otras visiones en las que dicen que, bueno, que realmente la emergencia tecnológica que estamos teniendo a día de hoy, bueno, es un perfeccionamiento de tecnologías pasadas y que en realidad está aportando, pues como comentaba un poco antes, al entretenimiento, a la diversión, al consumo, a la eficiencia, pero no está provocando una verdadera, digamos, transformación industrial. Por eso también al principio, cuando decía que no sé si estamos en la cuarta o en la segunda revolución industrial, bueno, yo no sé decirlo, pero bueno, hay autores que dicen que no, que en realidad seguimos en la segunda. Y voy a hacer un pequeño cambio de un poco de discurso y para introducir hacia dónde yo creo, antes de hacer algunas predicciones y de pintar algunos escenarios hacia los que yo creo que nos encaminamos o donde ya estamos, y quiero introducir la variable de la energía digamos, en todo lo que puede conformar la transformación social o lo que puede determinar el futuro de la sociedad, ¿no? Bueno, primero hago una mención a Antonio Martínez Turiel, es un científico del CSIC, bueno, que es experto en recursos naturales. Bueno, él en concreto dice que la singularidad no se va a producir, aparte de por otras cuestiones, de que pues, probablemente nosotros no entendamos la naturaleza de la estructura del cerebro y realmente no seamos capaces nunca de modelar un cerebro de una manera algorítmica en un sistema de información. Independientemente de eso, en términos netamente energéticos, dice que el coste de la energía que requeriríamos para seguir desarrollando los sistemas tecnológicos actuales, en pocos años llegaría al 25% de la energía que se produciría en el planeta. Y dice que claramente el planeta no va a poder, digamos, la economía no va a permitir que el 25% de la energía disponible vaya hacia las tecnologías de la información. ¿Y por qué no lo va a permitir? Porque la energía está en declive, ¿vale? Digamos, todos los combustibles fósiles probablemente han llegado ya a un máximo de producción. De hecho, la crisis de 2007, que bueno, siempre se ha visto en clave de que fue un problema hipotecario, de las hipotecas subprime y de un problema de deuda, realmente hay autores y otras lecturas que dicen que en realidad el origen estuvo en un problema energético, porque desde 2005 más o menos se llegó al máximo de producción de petróleos convencionales y desde 2005 ese petróleo convencional se está reemplazando por petróleo de fracking. El petróleo del fracking es mucho más costoso de extraer. De hecho, la propia Organización Internacional de la Energía cifra en $1 billón la inversión en fracking y ellos mismos dicen que todavía no se han recuperado los beneficios. Y solo el hecho de haber reemplazado en torno al 15% del petróleo convencional por petróleo de fracking, que es mucho más caro de extraer, ya simplemente eso ha hecho que hayamos tenido una crisis económica muy grande que ya haya cambiado parte de la configuración social y económica que teníamos. Y estamos hablando solo de que hemos reemplazado un 15% del petróleo convencional por petróleo no convencional. La Agencia Internacional de Energía, que no es un organismo que precisamente sea muy alarmista en hacer predicciones energéticas, es un organismo de la OCDE que bueno, intenta mantener la calma y el statu quo. En el informe, ellos lanzan todos los años un informe acerca del estado de la energía en el mundo, en el informe del año pasado,
ya alertaron de la desinversión que estaban haciendo las grandes compañías petroleras. ¿Por qué están haciendo una desinversión? Porque obviamente, como digo, extraer petróleo cada vez es menos rentable, porque el petróleo que queda cada vez es más caro de extraer. Entonces las compañías están abandonando las inversiones. De hecho, la familia Rockefeller, los grandes petroleros históricos, abandonaron hace 5 años el negocio del petróleo de manera paulatina. La propia Repsol ya ha anunciado que se va a dedicar al negocio de la electricidad. Y la Agencia Internacional de la Energía está alertando de que si continúan esas desinversiones, en unos pocos años nos podemos encontrar con un 35% menos de petróleo disponible. Si, como decía antes, solo cambiar un 15% del petróleo disponible por petróleo convencional por petróleo no convencional nos ha llevado a una crisis de 10 años, ¿dónde nos va a llevar tener un 35% menos de petróleo? Entonces, para mí esta es una de las grandes claves que va a determinar los escenarios futuros. Es decir, para mí los escenarios futuros van a estar muy condicionados por la tecnología, como hemos estado viendo, pero en realidad la clave va a estar en la energía. Y eso me da paso a la última parte ya de la presentación, hablar de los escenarios futuros. Entonces, para mí los escenarios futuros, digamos, nos vamos a ir moviendo de un escenario que yo he llamado huxleysiano, que veníamos entre comillas, de un mundo feliz, y nos arrimamos más hacia un mundo más orwelliano, ¿vale? Un mundo que va a estar predominado por la escasez. Yo creo que en realidad vamos a combinar los dos mundos, y esos dos mundos van a estar combinados en casi manzana a manzana, es decir, en una misma ciudad veremos barrios donde vivamos en escenarios, digamos, muy agradables, ¿vale? Y en otros escenarios, y a pocos kilómetros en otros barrios, digamos, otra realidad muy diferente. Bueno, esto no es nada nuevo en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos escenarios, digamos, más basados en Huxley? Bueno, sería un escenario de abundancia de recursos, que es un poco de donde venimos. Si quisiéramos perpetuar esos escenarios, tendrían que ser recursos no contaminantes y renovables. Bueno, las energías renovables llegan hasta donde llegan, ¿no? Ni mucho menos tienen la capacidad que tienen los hidrocarburos. Seguiríamos en un mundo basado en el crecimiento económico y en el productivismo. Tendríamos un progreso mundial a diferentes velocidades, que es lo que hemos tenido un poco probablemente hasta 2007. ¿Os acordáis de los países emergentes, de los BRIC, de Brasil, de India, etcétera, de Latinoamérica? De eso ya no habla nadie, ¿verdad? Tendríamos sociedades con cada vez más tiempo libre. Como hablábamos antes, la alta automatización nos llevaría, bueno, a tener cada vez más tiempo para nosotros. Viviríamos en sociedades muy alienadas, pero muy alienadas basadas en el consumo, que ha sido un poco la tónica hasta ahora, ¿no? Lo echaremos de menos, ¿vale? Viviríamos en el concepto de sociedad asistida, en el que el propio sector público nos proporciona de un montón de comodidades del estado del bienestar, pues de una sanidad, de una educación, y nos daría toda clase de facilidades para tener una vida muy cómoda, para tener una vida asistida, donde casi las personas no tengan una necesidad real de tener grandes problemas, ¿no? Y seguiría el proceso de globalización, probablemente en este contexto. Este contexto, como digo, yo creo que no va a continuar, va a continuar en unos muy determinados países y en unas muy determinadas regiones, y en otros nos vamos a ir yendo hacia un escenario cada vez más orwelliano, en el que, bueno, haya una escasez de recursos, haya un decrecimiento económico, empecemos a tener procesos muy basados en la planificación, en la eficiencia, en la productividad, es decir, ya no estaremos hablando de sociedades de consumo. Yo creo que la sociedad de consumo, pues progresivamente se irá abandonando, ¿vale? Habrá digamos, un proceso inverso al de la globalización, habrá una relocalización, habrá una disgregación, habrá un proteccionismo, ya lo estamos viendo, es decir, digamos, estas tensiones que está habiendo
entre China, Estados Unidos, etcétera, en realidad forma parte de esto, es decir, forma parte de que hay menos tarta a repartir, entonces ahora cada uno estamos cuidando de lo nuestro. Probablemente el proceso de la Unión Europea también está sufriendo mucho, los Brexit, los Catala-Exit, la propia Grecia, etcétera, son expresiones de este proceso. Y entiendo que vamos hacia sociedades altamente controladas, lo que comentaba antes. Es decir, gracias a los datos y a los algoritmos, pues bueno, aquí va a ser, digamos, difícil no estar monitorizado. Y en este contexto, bueno, ¿cuáles serán, digamos, otras características de este mundo? Iremos probablemente hacia una economía estacionaria, es decir, ya abandonaremos, como he dicho antes, el paradigma del crecimiento económico. En el mejor de los casos iremos a un modelo económico plano, en el que ya no se busque el crecimiento, en donde el indicador principal ya no sea el crecimiento de un año a otro. Vamos hacia escenarios de concentración económica, cada vez más. Vamos a los grandes grupos industriales, van a concentrar digamos, los grandes procesos económicos y digamos, los grandes servicios, y tendremos los grandes grupos planetarios, digámoslo así, y luego tendremos empresitas muy locales, el fontanero de turno, el fisioterapeuta, etcétera, que actúa a nivel muy local, y entre medias probablemente haya muy poco. Vamos al mundo multipolar, donde la hegemonía de los países esté repartida, probablemente los principales sean Estados Unidos y China, pero bueno, Rusia, Alemania, etcétera, pues cada uno tendrá unos pesos, ya no habrá probablemente un liderazgo claro de ningún país. Comentaba antes el tema de la ciberguerra y de la guerra fría digital. Yo creo que estará muy condicionado también los conflictos en este sentido. Vamos hacia una latinoamericanización de la economía y de las sociedades, lo hemos comentado también antes. Una clase media, la latinoamericación me refiero sobre todo, es una alta desigualdad y una clase media muy delgada. Yo he vivido en Chile y conozco también el caso de Brasil bastante de cerca. La clase media tanto de Brasil como de Chile, os aseguro que viven mejor que la española. Tienen mejores salarios, tienen mejores colegios, tienen una mejor sanidad, pero claro, eso es a costa de que solo puedan disfrutarlo unos pocos. Y bueno, como acabamos de ver en Chile, pues a veces eso puede no ser sostenible, ¿no? Hablo de protección social corporativa. Gran parte de los servicios que ahora proporciona el sector público probablemente lo empiecen a proporcionar las grandes corporaciones. La educación, la sanidad, etcétera, vendrá de la mano de las grandes corporaciones, obviamente para sus trabajadores. Vale, hemos hablado de la economía colaborativa. Vamos, yo creo, hacia sociedades basadas en la renta básica, es decir, la alta automatización nos va a llevar seguramente a que tengamos una renta básica. Seguro que lo habéis oído 1000 veces en el telediario y lo habéis leído, este tema, y bueno, yo diría que ya estamos muy cerca de eso, porque en realidad si tú coges todas las prestaciones que en el caso concreto de España se realizan pues a desempleados, jubilados, etcétera, realmente probablemente tengamos 10 millones de personas recibiendo algún tipo de subsidio, de algún tipo de prestación del Estado. Entonces, bueno, de ahí a la renta básica hay un paso. Probablemente lo que haga la renta básica sea igualarnos por abajo, es decir, se disminuya y se haga tabla rasa de las cantidades a aportar al ciudadano y, bueno, se dé una renta, digamos, que sirva para sobrevivir. Hablo del ocio de masa, esto es un tema del Niño Becerra. El Niño Becerra habla del trinomio social, que habla de la renta básica, del ocio barato, es decir, de tener a la sociedad entretenida pues, con los Netflix de turno, con el Facebook de turno, con el Instagram y con, bueno, con una serie de servicios realmente muy baratos, ¿vale? Y bueno, cuando decía el trinomio social decía renta básica, ocio barato y marihuana. El Niño Becerra lleva tiempo diciendo que se va a legalizar la marihuana. La realidad es que en Estados Unidos
Bueno, se legalizó terapéuticamente hace ya tiempo y recreativamente ya lleva unos años en algunos estados. Eso que llegue a Europa, bueno, ya va siendo un síntoma. Vale, vamos hacia un modelo social de acceso a servicios, no de propiedad, es decir, probablemente la propiedad privada, ya no habrá coches privados, probablemente no habrá viviendas en propiedad, muy pocas, digamos. Sí que tendremos, gracias a la economía colaborativa que hablábamos antes, acceso a muchas cosas baratas, pero bueno, nunca serán nuestras. Y bueno, también lo he comentado, tendremos una sociedad muy basada en algoritmos y datos, donde bueno, las máquinas tomarán gran parte de las decisiones, ¿no? Bueno, hago aquí una referencia también a una frase de Arcadio Oliveres que decía que el desarrollo sostenible es un oxímoron, no es posible un desarrollo sostenible. Es una contradicción in termini, ¿vale? Es un concepto contradictorio. Y ya para terminar, una frase de John Gray, en la misma línea, que John Gray es un catedrático de la London School of Economics, nada menos, que dice que lo que se necesita no es un desarrollo sostenible, sino una retirada sostenible. Y con esta reflexión termino la conferencia. Bueno, pues no tengo más remedio, aunque sea de la familia, no tengo más remedio que felicitar a Jaime, y voy a deciros 3 cosas telegráficamente, ¿no? Una, que quizá el hombre, cuando vio la presentación, pensabais que estábamos presentando aquí a un monstruito tecnológico. Por eso dijo que le gustaba leer, hacer deporte, estar con los amigos. Era como algo, no. Pero lo que quiero decir es que una de las razones por las que habíamos invitado a Jaime es porque une a su conocimiento tecnológico una preocupación humanista, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo habéis visto en toda la intervención, cómo va secuenciando elementos, ¿no?, de este tipo. A mí esta charla me deja una sensación muy diferente a otras. Otras me dejan hambre de debate y esta me deja hambre de saber más. Pero bueno, ambas cosas son interesantes, por supuesto. Y quería terminar diciendo que, bueno, yo creo que existe la oportunidad de que la quinta revolución sea la revolución socialista en la transformación digital. No renunciamos a esa oportunidad algunos, pero bueno, no le vamos a pedir a Jaime que haga un meeting tampoco. Bueno, tenéis la posibilidad de hacer preguntas. Voy a ver en qué tiempo más o menos. Bueno, vamos a tener como un cuarto de hora, 20 minutos como máximo, por lo tanto os ruego que seáis concisos, ¿vale? Para que nos puedan ir contestando. Y Bonet. Carmen Bonet. Humberto Moyano. O sea, ¿apuntamos o...? No falta Carmen, por ejemplo. Carmen. Carmen. Pues Con a potencia. mí me inquietan un montón de cosas de todo esto, porque si, igual me llama mucho la atención el comentario este de que igual no estamos inventando tanto, sino pues, afinando un poco y tal, porque socialmente yo creo que la transformación sí que es abismal el cómo el uso de esas tecnologías nos está influyendo en las comunicaciones y en lo laboral, supongo que también, que no sé si en eso se puede, supongo que seguirá habiendo cada vez menos puestos de trabajo. Ahí hay, o sea, un poco algún comentario. Luego, me inquieta también saber, cuando tú dices la tecnología Bishop, la tecnología From Block, no sé qué era, estamos hablando de aspectos, temas en los que se está aplicando lo que llaman inteligencia artificial, pero como tecnología básica está en la misma o no. Y luego, si hay rivalidades, ahora mismo no se oye nada hablar de quién está haciendo estos avances. Bueno, está Amazon, Google y tal, pero eso es la parte comercial. Yo no sé si la parte científica
¿hay confrontamiento o confrontación o hay o hay suma? Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Hay un montón de temas ahí que me llaman mucho la atención y ya no sigo porque si no me estaría toda la noche. Bueno, ¿vas dando respuestas o prefieres oír a todos? No, mejor doy porque si no se me olvida. Pues, Bueno, cuando comentaba si realmente vivimos un perfeccionamiento tecnológico que en realidad no tiene tanto impacto o no, yo en realidad no sé bien qué decir, es decir, he contrapuesto dos visiones, una que nos habla de la singularidad y que en el año 2050 en teoría alcanzaremos la singularidad. A lo mejor la veo. Y bueno, llegaremos a la superinteligencia, que se llama también otra forma de llamarlo, y por otro lado en el que, oye, estamos haciendo cacharritos de juguete para jugar. Bueno, yo creo que estamos a mitad de las dos cosas. Yo no creo que realmente las tecnologías estén aportando tantísimo, no lo creo, pero bueno, tampoco creo que sean irrelevantes, mucho menos. Yo creo que estamos ahí en lo que estamos viviendo. Eso por un lado. Comentabas también si hay colaboración entre, digamos, más allá de los actores, digamos, más significativos de la industria, otro tipo de colaboraciones. En el escalón científico, no tanto en el industrial, o sea, no tanto en el comercial, que eso ya, pues... Yo aquí también, bueno, hablo de lo que leo. En el ámbito científico yo he leído ya en varios sitios que realmente no está habiendo una, digamos, explosión científica relevante. Es decir, no hay grandes descubrimientos científicos recientes. Y de hecho la investigación científica parece estar bastante relegada por el perfeccionamiento tecnológico. Sí que es verdad que en el ámbito probablemente de la genética y digamos de la biomedicina, sí que creo que puede haber, digamos, grandes descubrimientos en el medio plazo, pero fuera de ahí yo no oigo nada relevante, ¿no? Y no sé si hay grandes inversiones, la verdad que no lo sé. Es verdad que las grandes tecnológicas investigan muchísimo y dedican muchísimos millones a la investigación de todo tipo y están metidos en cosas más allá de la tecnología. Y la verdad que no me acuerdo la tercera pregunta, la tercera reflexión. La inteligencia artificial, ¿no? Sí, un poco toda la parte, cada cual, cuando hablamos de tecnologías, sí todos están basados en los mismos principios científicos, sí, o están realmente descubriéndose cauces diferentes, no sé cómo llamarlo. No todos están, digamos, los principios son los mismos para todos. Es decir, ahora mismo está la famosa computación cuántica, que sería el siguiente salto dentro de del paradigma tecnológico, y bueno, es en lo que están ahora todos peleando. Pero digamos, que yo sepa, no creo que haya tecnología que solo conozcan unas pocas empresas y que el resto sea completamente ignorante. Yo estoy convencido de que los IBM, los Amazon, los Microsoft, etcétera, los Google, están todos en la misma, están más o menos igualados. Yo creo que sí. Siguiente, Humberto, ¿verdad? Sí. Mostraste una diapositiva que plantea dos visiones futuras del mundo, una optimista, el mundo feliz, de Aldous Huxley, y otra, un mundo cabrón, de Orwell. Sí. Es así, ¿no? Más o menos. Y colocabas la globalización en el lado del mundo feliz. Pero yo creo que está mal puesta, porque la globalización que estamos viendo desde el punto de vista de la inmigración ilegal que estamos sufriendo en Europa y en América, hay un estudio de las Naciones Unidas que cuantifica en 92 millones de inmigrantes ilegales que han entrado en Europa en 20 años, entre 1998 y 2018. Es decir, un continente de 500 millones ha absorbido a 92 millones de personas, la mayoría de ellas analfabetas o sin formación. Y en Estados Unidos, en el mismo periodo, entraron otros 52 millones de inmigrantes ilegales, en una
sociedad de 300 millones. La pregunta es, ¿esto es sostenible realmente? ¿Vamos a seguir así los próximos 20 años? ¿Cuál es la capacidad de absorción real y de integración, si es que la hay, que yo creo que no la hay, tienen Europa y Estados Unidos, de seguir en este plan recibiendo la invasión o la avalancha de millones y millones y millones cada año? Una puntualización. Cuando yo pongo el mundo feliz y el mundo orwelliano, el mundo feliz, si os habéis leído el libro, obviamente habla de una sociedad, digamos, muy perversa. El proceso globalizador obviamente es perverso, pero es verdad, y vuelvo a lo mismo, y siento el comentario, que lo echaremos de menos, igual que la sociedad de consumo. Echaremos de menos esa placidez de lo quiero, lo tengo y ese tipo de cosas, ¿vale? Que también eran muy perversas, pero probablemente hacia lo que vamos, o los que, más que hacia lo que vamos, los que no logren mantenerse en eso, va a ser peor. Claro, van a estar en un sitio peor. También creo que este proceso puede tener cosas positivas, es decir, yo pienso que el que se acabe la sociedad de consumo, el que dejemos de quemar petróleo y otros combustibles fósiles. Es decir, ahora mismo estamos en un modelo que es absolutamente insostenible. Entonces, de alguna manera, vamos a ir hacia otra forma social que sea sostenible por un tiempo. Es decir, este ha llegado al final del recorrido, en mi opinión, y vamos a ir hacia otro que por lo menos tenga recorrido, pues probablemente, pues muchas décadas, si no algunas centurias. Pensamos que el que venimos ahora lleva 200 años, ¿vale? Más o menos, de la revolución industrial, ¿no? Si lo ciframos ahí. La transición yo creo que va a ser muy dolorosa, seguramente. Pero lo que se alumbre después, pues probablemente, al menos para una parte, sea mejor. Yo creo que todas las transiciones son dolorosas, es decir, la revolución industrial tuvo una transición, fue muy dolorosa para muchísima gente. Y se la pone como el último gran símbolo del progreso humano, ¿no? Y bueno, y probablemente lo sea, pero es a costa muchas veces de que la transición pues es muy dura, y ahora la transición va a ser muy dura. Y un poco respondiendo a tu pregunta, a ver, el problema es que somos 7.000 millones. Y 7.600. Exacto. Y subiendo, yo esto lo comento mucho a mis hermanos que están aquí, con esto les doy un coñazo de vez en cuando. El PIB que se genera mundialmente da un PIB per cápita de unos $8.000 por habitante a nivel mundial. Es decir, si yo tuviera un modelo de sociedad donde repartiera equitativamente todo lo que se produce, podría tener un modelo de sociedad. $8.000 per cápita es más o menos el nivel medio de vida de un país como México. Podría tener una sociedad mundial con una educación precaria, una sanidad precaria, un pisito, pocas vacaciones, un coche no individual, quizá para algunos. Podríamos llegar a eso, ¿vale? Eso lo quieren los países de Occidente, entre ellos España, ¿quieren eso? Pues no, entonces obviamente ponen límites a la inmigración, obviamente, ¿vale? Y hay un problema además, y es si vamos hacia un decrecimiento económico, si vamos a abandonar el productivismo, es decir, esto lo estamos generando en el momento de máximo producción mundial histórica, es decir, el mundo nunca ha generado tanto como ahora, producido. Pero poco a poco iremos dejando de producir cosas. El output económico va a ser menor cada vez. Entonces, o empezamos a reducir población, o esto se va a poner muy chungo. Bueno, ya lo está. Es decir, si yo creo que lo que he contado no es tanto escenarios futuros, yo creo que ya estamos en gran parte ahí, ¿vale? De hecho, todo lo que estamos viviendo en el Mediterráneo, la inmigración, etc., no hay que irse a Estados Unidos. En Europa ya lo estamos viviendo. Todo el proceso, ha habido un repunte de la inmigración tan brutal, en mi opinión, y no soy, de muchas de las cosas que he hablado, quede claro que no soy muy experto, yo soy más experto de la primera parte de la transformación digital, ¿vale? El resto forma parte de mis lecturas y de mi opinión.
Gran parte de la inmigración está viniendo porque los países de África y de Oriente Medio están colapsando. ¿Por qué están colapsando esos países? Por un problema energético. La mayor parte de esos países eran productores de petróleo o de gas, en el caso de Argelia, hasta hace muy pocos años. Y todos han alcanzado ya su declive energético y han dejado ya de exportar, o ahora exportan mucho menos, materias primas de las que exportaban. A la que han dejado esas exportaciones, han entrado en colapso. Se han quedado sin su fuente de ingresos. La guerra de Siria es otro ejemplo, la guerra de Yemen. Todo eso, el problema viene de un agotamiento de los recursos naturales y además ahí hubo explosiones demográficas, son países altísimamente poblados. Entonces, claro, están viniendo en tromba. Y aquí que tampoco las cosas van bien, pues claro, aquí dices... Mal asunto. Mal asunto. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, yo quería hacerte una reflexión, porque yo vengo, claro, de un mundo completamente distinto al tuyo. Yo vengo del mundo de la política, del mundo realmente que está preocupado de todos estos fenómenos sociales, incluso, y además hace unos días estuve en una conferencia, en una charla, coloquio también similar, con Carlos Taibo, que entonces, hablando del colapso, y claro, es que claro, el tema está en la energía. O sea, evidentemente la energía se acaba, y además se acaba previsto en 50 años. O sea, es que esto va a ser una hecatombe evidentemente mucho más gorda de lo que pudo suponer la caída del Imperio Romano. O sea, esto va a ser un colapso, pero del mundo occidental. No, lo que tú estás diciendo de lo que es toda la parte de Siria, de la parte, o sea, de ese tipo, es que lo vamos a tener la sociedad occidental, es la que colapsa, porque estamos basados en una energía que se acaba y que nos da igual las tecnologías y lo que pueda haber de avance de futuro, porque si no hay energía para producirla, se acabó el carbón, o se acabó el cuento. Entonces, ante es que es un mundo tan apocalíptico que realmente se te ponen un poquito los pelos de punta. Por lo menos yo los tengo absolutamente salidos de tal. Yo soy tremendamente pesimista sobre ese mundo que viene. Me da muchísimo miedo. Soy abuela, tengo 5 nietos y veo a mis hijas, me callo y no digo nada. Pero yo pienso, si yo fuera ahora, yo no tendría hijos, porque no sé a qué mundo vamos. O sea, yo ahora mismo no los tendría. Y tengo 5 nietos chiquititos, o sea, que caben todos en un capazo. Y 2 hijas, pero a mí realmente es que me parece que realmente, hombre, yo creo que todas las civilizaciones, todas tienen su colapso y luego salen, o sea, luego no se sabe cómo salen. Transicionan, sí. Pero claro, el proceso de transición, bueno, tú me imagino que sí que le conoces la teoría del ecofascismo, sí. Lo del ecofascismo que se te pone ya los pelos de puta. Sí. De hecho, parte de las ideas de aquí es de Carlos Taibo y de Antonio Martínez Turiel y de Mariano Marzo y todos estos, claro, porque que son todos geólogos y físicos. Politólogos y gente que viene de este mundo. Porque son los que dicen esto, los materiales y la energía se han acabado. Se ha acabado, es que eso se ha acabado. Entonces, por muchos inventos súper tecnológicos que queramos inventar, si no tenemos energía para producirlo, pues se acabó el carbón, se acabó la película. O sea, ya ni sociedad del consumo ni nada de nada. Yo ya digo que a mí me parece, y que a mí lo que me parece, pues, la teoría del ecofascismo, que a mí me parece algo absolutamente, bueno, si lo resumo muy rápido porque estoy hablando, a lo mejor nadie sabe, o si tú quieres la expones tú, pero es muy, muy interesante porque está basada en que realmente tú dices, este mundo se acaba y se acaba para todos, se acaba para el mundo occidental, se acaba para los ricos. Entonces, ¿qué está haciendo el gran capital, todos esos? Es que no ven esto que se les acaba el cuento. Entonces, lo que está basado es lo que es eso, es decir, solo va a caber un mundo donde vamos a poder vivir 2.000 millones de personas, pues a los demás los fumigamos y a Dios muy buenas, o sea, nos los cargamos. O sea, es que eso es tremendo, o sea, eso es tremendo. Por algo te llamas Dolores. Por ahí van los tiros. Por matizar ahí también un poco, una vez leía a Antonio Martínez Turiel, que es uno de los colapsistas
de los cenizos, ¿vale? No, es verdad que es una disciplina, es decir, y además profetas. estos además son todos científicos. Estos hablan de hecho muchas veces desde el concepto de dinámica de sistemas, y ellos hablan de cómo los sistemas complejos necesitan energía para funcionar, y entonces cómo cuando tú retiras energía de sistemas complejos, claro, o sea, y además tienen una simplificación, se deshacen, se disgregan y tienden a simplificarse, y lo comentaba antes, es decir, si tú ves lo que está sucediendo en el mundo, el movimiento, digamos, contrario a la globalización o la disgregación de la Unión Europea va por ahí, es decir, tú ya no tienes recursos, la Unión Europea necesita una cantidad de recursos enorme para una estructura política, económica y social de esa envergadura. A la que faltan los recursos se simplifica, es decir, vamos a una simplificación. El propio Antonio Martínez Turiel decía que, bueno, ¿cómo lo decía exactamente? Que la energía eléctrica que ahora mismo se producía, no sé si decía en el mundo, en España, etc., decía que era equivalente a la energía que se gastaba hace unos 40 años es que no me acuerdo si hablaba de España, hablaba de Europa o de qué hablaba, pero lo que venía a decir básicamente es, realmente, es decir, si yo ahora retiro toda la energía que hay en combustibles fósiles y me quedo con la energía eléctrica, tengo la energía que tenía hace 40 años, lo cual no es tan grave, quiero decir, o sea, ojo, no tengamos hijos. No muchos porque hay un problema maltusiano, pero tengamos algo. Hay que trasplantar población, exacto. Y bueno, claro, el problema es que hace 40 años no éramos 7.000 millones, éramos la mitad, ¿vale? Pero bueno, y también hay otro problema, y es que la energía eléctrica no llega a donde llegan los hidrocarburos, es decir, la energía eléctrica y las energías renovables dan para lo que dan. No van a hacer volar aviones, ¿vale? La energía eléctrica no va a hacer volar un avión. Entonces eso va a cambiar completamente nuestra sociedad. Yo quería preguntar una cosa. Sí, no. Ahora habréis escuchado que el INE está rastreando los móviles y lo cuentan en las noticias tan tranquilamente. Y a mí la verdad es que me hace sospechar un poquito. No sé qué opinas. Quiero decir, que lo digan así como tan tranquilamente. No, ahora está el INE rastreando todos vuestros datos, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y dices, bueno, no sé, ¿qué opinas tú? La verdad que no he leído el detalle de lo que está haciendo, es decir, no sé exactamente lo que está haciendo. Son como rastreos. No, pero mira, de lo que se trata es lo siguiente, conseguir una base de Big Data de cómo se mueve la gente para poder mejorar la planificación del transporte público, de los autobuses, del metro y del tren. Esa es en teoría. No creo que sea espurio, bueno, tú sabes, yo trabajo en el INE. Pero yo pienso a mal. lo mejor es así en parte, otra cosa es que se puedan utilizar para un montón de cosas más. Efectivamente. Eso es que digamos esas puertas abiertas. Eso es lo que está haciendo Google y demás. Perdonad que hay muchas preguntas y nos quedan aquella señora. nos quedan O sea, 5 minutos, así que te yo lo que diría es un poco lo he dicho antes, es decir, en ese sentido estamos sentenciados. Ahora mismo. Es decir, todo el que tenga un teléfono móvil está fichado. Y el que no lo da igual que sea el INE, da igual que sea. también, porque pasa por un torno. Lo que pueda hacer el INE ahora, probablemente lo de INE ahora es súper inocente. No hay Dios que... Que digo, justo lo que va a hacer el INE ahora probablemente no tenga mayor, o sea, no pase de ser algo inocente, entre comillas. Pero todo el que tenga un smartphone está fichado. Sí, señor. O sea, Insisto, el que no lo tenga también. sí, por ahí hay otra pregunta. Pero aquella señora... Bueno, soy Ángeles Ortiz y quería preguntar o decir muy brevemente, la primera cosa es que con eso del ocio barato y la renta básica, si llega y no sé qué otra cosa que ahora mismo... La marihuana. La marihuana, digo yo, o sea, y además, si todo lo hacen las máquinas y además nos ponen la cosa esa y nos dan la... ¿Qué sentido tiene nuestra vida?
¿no? Eso bueno, pero Bueno, Eso es filosofía. otra cosa. Hay una reflexión optimista en todo eso que ahora comentaremos. Y también quería decir que a mí lo de la energía no me da ningún miedo. Estoy segurísima de que ahora mismo hay en el mundo alguien o alguienes que tienen una energía reservada para cuando les venga bien, que lo que pasa es que hay que acabar con todo esto y no se puede desmontar el mundo así como así. Y bueno, y luego lo de los móviles, no sé de qué os asustáis. Google y demás, y todos los que tienen nuestras ubicaciones, nuestras cosas, nos rastrean todos los días. ¿Qué tiene de particular que nos rastreen? Pues que lo digan en las noticias tan abiertamente, a mí eso es lo que Pues así nos Bueno, vamos enterando, hay una aceptación así nos vamos social, enterando. claramente, hay una aceptación, es decir, lo de Edward Snowden, que lo hemos comentado antes, es un escándalo. Y no ha pasado nada. ¿Quién les vendió los datos? Facebook, Google, Amazon. ¿Alguien hemos dejado de utilizarlos? No. La culpa es nuestra. ¿Alguien más No hay queda? esa alternativa real. ¿Queda más gente? No. Bueno, yo quería... Quería preguntarte otra cosa. Carmen, ¿no? Esta casualidad... Oye, tú eres doble ya, ¿no? Esta casualidad que nos pasa... Oye, no reprimamos a... Bueno, venga. Tampoco hay prisa. Porque eres secretaria general de Pueblo, si no, no. Esta casualidad que pasa, que estás hablando tú tranquilamente en tu casa con tus amigas, oye, pues mira, creo que voy a comprar unas deportivas, porque estas, fíjate, están ya un poco estropeadas. Y llegas luego por la noche al correo y te encuentras un anuncio de deportivas, ¿es que te están escuchando o no? A ver, esa pregunta es buena. Esa fue Siri. Bueno, si esta tiene mala. Efectivamente, hasta hace poco se basaban en tus historiales de navegación, en el uso de las aplicaciones, etc. Pero lo he comentado antes, con la llegada de la voz, ahora ya te escucha el teléfono. Te escucha. El teléfono te escucha y te procesa. En casa. Y el iPad y todo. Pero Carmen, no vas a quedarte muda, ¿eh? Sí, o sea... No, porque soy muy se te duro, escucha, entonces. Ya, pero escribe en braille y así solo nos escuchamos. Sí, bueno. Aprenderán también braille para vigilaros, ¿tú qué crees? Lo Mira, que tiene. yo descubrí que el iPhone tiene la escenografía española en braille. Son las 9:30. Vale. Bueno, una cosa. Quería terminar con una pregunta esperanzada. O sea, yo que sigo bastante a Arcadio Oliveres, que lo has citado, que es conocido y vamos, le admiro bastante. Y Yayo Herrero, por ejemplo, que escribe también sobre todo esto que has hablado de que el petróleo se termina, todo eso. O sea que... Y bueno, este señor que has citado de la retirada, que ¿cómo era? John Gray. Sí. Bueno, yo lo que pregunto es, ¿puede ayudar también esta transformación digital a que hagamos un plan de decrecimiento inteligente? Claro, esto lo tendría que hacer el socialismo, pero bueno, a lo mejor llega antes esto. Pero un plan de decrecimiento inteligente sería una respuesta a este panorama un poco... Es por llevar la contraria a mi amiga Dolores. O sea, sí, claramente sí, desde el punto de vista de que la tecnología en realidad puede alcanzar unas cotas de eficiencia y productividad muy elevadas, y todo lo que sea eficiencia y productividad, digamos, debería ayudar al decrecimiento, aunque hay una cosa, perdón la pedantería, que se llama la paradoja de Gibbons, que es en los sistemas productivistas, tú cuanto más cotas de productividad alcanzas, lo que hace es acelera el gasto de recursos. Entonces, claro, y de hecho, cuando llegamos al máximo nivel de producción mundial, que fue el año 2007, que fue cuando nos dimos la hostia, fue precisamente porque el mundo cada vez estaba yendo más deprisa, es decir, cada vez el mundo era más eficiente, con lo cual era capaz de extraer más rápido los recursos. Entonces llegó un momento en que bueno, los recursos ya no acompañaron, es decir, por eso nos dimos el castañazo, ¿no? Pero primero lo que te diría es, primero tienes que cambiar el modelo, digamos, económico, tienes que abandonar el productivismo, y una vez abandonado el productivismo, aplicas la tecnología para ser eficiente. Como apliques la tecnología, como se hace ahora, muchas veces cuando se habla de la eficiencia energética, la productividad, etc. Eso lo que hace es acelerar la extracción de recursos. Pero sí, teóricamente sí, claramente sí. Y un comentario que quería hacer cuando preguntabais qué sentido va a tener la existencia. A
a ver, esto es filosófico, pero si realmente lográsemos ir a una sociedad donde apenas hubiera que trabajar, donde ya no consumiéramos, donde tuviéramos cubierto, digamos, las opciones básicas, hubiéramos abandonado el productivismo, hubiéramos abandonado la ambición, hubiéramos abandonado tantos males que ahora mismo, digamos, nos están realmente amargando la vida, ¿vale? Porque producir a lo bestia y consumir a lo bestia y el mundo en que vivimos realmente a los individuos creo que no nos hace excesivamente felices. Claro, si lográsemos llegar a eso de una manera medianamente digna y podríamos dedicarnos a leer, a hacer yoga, a ir al teatro, a hacer una serie de cosas, probablemente putrillas, porque tendríamos pocos recursos y no iríamos a grandes obras de teatro, ni a lo mejor podríamos tener... tampoco trabajarían, no sé si habría teatro. Claro, pero bueno, pero tendríamos una vida, digamos, no sé cómo decirla, muy de barrio, ¿vale? Podríamos tener una vida muy de barrio, ¿no? Y ese sería un sentido de la vida... Un momento, eso sería el sueño de Ricardo. Pero luego vas a tener que ir para casa a comer. No, yo me voy en mi coche y él le voy a mandar al autobús. El sueño de Ricardo en su pueblo de la República. Entonces, es muy complicado. Al que puedo retirarme en cualquier momento. Exactamente, pero no te vas a retirar porque el sueño de Ricardo se convertiría en una pesadilla. Imagínate ahí saliendo a pescar calamares. No. Él tiene una mente productivista. Sí. Bueno, no, porque es una pura contradicción. al final se impondrá la planificación soviética, perdón. Bueno, oye, muchas gracias Jaime, muchas gracias Rafa y oye a todos por haber venido. Ahora podemos tomar una sidrina y algún picoteillo, no será mucho, pero por lo menos que sea celebrativo de la intensa reflexión que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos y os prometo que en febrero hablaremos de justicia fiscal. Para ir empezando.